de historia, y aquí en la 88.7 vamos a ofrecerles ya a nuestro queridísimo Sigfrido Vázquez, que nos llega desde la Universidad de Extremadura como cada miércoles, dentro de las posibilidades y de la tremenda agenda que todo el mundo tiene ahora, ¿no? Él también la tiene, pero va a quedarse unos minutitos con nosotros para hablarnos precisamente de lo que nosotros denominamos tiempo de historia entendida, para que todo el mundo la entienda. Así que aquí estamos y le damos ya los buenos días, como digo, a nuestro querido profesor de historia, nuestro querido Sigfrido Vázquez, aquí en la radio local, por internet, pueden escuchar también. ¿Qué tal, querido compañero, querido amigo? Buenos días. Buenos días, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo Feliz estás? año, en primer lugar. Sí, feliz año. Este año no nos hemos deseado feliz año, ¿no? Ni tú me has mandado ni yo te he mandado. Creo que no, creo que no. Y si lo hemos hecho, bueno, lo hacemos ahora en público. Claro que tenemos que hacerlo así. Porque es verdad que luego la gente, como tiene un montón de contactos, le manda el mismo a todo el mundo, ¿no? Es como, pum, pum, pum. Es como que como el que va a cumplir al entierro, ¿no? Pues esto es lo mismo. Venga, Más o pum, pum, menos. pum, pum. Yo este año me he negado, por ejemplo, a eso. Otros años dedicado un poquito de tiempo a Qué eso, este tiempo. año, pero por diferentes razones he estado contestando a algunos. La verdad que pido disculpas si me he olvidado, pero a veces es necesario desconectar, es necesario cortar un poquito, aunque sea nada más que de manera virtual, ¿no? Cerrar el móvil y no mirarlo durante un tiempo, y Sí, bueno, porque eso también puede llevar. No, bueno, sinceramente creo que lo hacemos poco, necesitamos hacerlo más. sí, a mí me pasa igual, es decir, yo he ido seguramente a mucha gente que no le he contestado, me he negado también un poco, apenas si he dedicado algún tiempo a todo esto, pero bueno, ya está. Bueno, hoy hay un tema aparentemente complicado, pero no, ya sé que no, tal y como suena, neurociencia, ¿no? Eh, la relación esa relación entre la historia, la neurociencia, esa parte que estudia el tremendo sistema nervioso, un sistema nervioso que está compuesto el cerebro, la médula, las redes, millones de células nerviosas sensitivas llamadas neuronas, que tenemos distribuidas por nuestro maravilloso cuerpo. Es de lo que usted nos va a hablar, ¿verdad, querido profesor? Sí, suena algo complicado, pero me explico. Ayer, la verdad que cuando nos pusimos o me proponías un tema, ando la verdad que bastante ligado. Hay Lo sé, una lo serie sé. de cuestiones, además Ujú. son, podemos decir, de las habituales, de las que tengo con mi trabajo habitual, pues otras nuevas que se han incorporado y son urgentes, todas son urgentes. Pero bueno, sabes que me gusta sacar siempre un ratito para hablar contigo y para hablar en el fondo con nuestros oyentes, porque me parece que es importante. Y en este caso es un tema que ando trabajando, llevo desde el verano, no mucho tiempo, pero es un tema que me interesa muchísimo. Y todo viene a raíz de que, a partir de que tengo a mi hijo, Ujú. como todos, ¿no? Como tú lo sabes bien y como lo saben todos los que hemos sido padres, es un antes y después en la vida, ¿no? Pero en este Correcto. caso, me imagino que aprovechando que me ha cogido más viejo, pues empecé a reflexionar sobre algunas cuestiones al respecto del niño, ¿no? Y cómo se enfrenta a los problemas, sobre todo, bueno, cuando es pequeño. Yo lo había hecho de alguna manera pensando en mis alumnos. Siempre he leído mucho sobre cuestiones de relaciones de la adolescencia, la gente joven que se enfrenta a problemas, sobre todo para tener en cuenta que ese es mi campo. Pero nunca la había llevado más allá de una cuestión, podemos decir, puramente práctica. Y este verano me recomendaron un libro que es un libro muy interesante, que bueno, estoy buscando aquí la información para dar el dato correcto, que se llama El cerebro del niño, que es de unos autores, creo que son británicos, que de unos norteamericanos, Daniel Siegel y Tina Payne. Se llama. Bueno, si los oyentes quieren tener información al respecto, se lo puedo conseguir. Bueno, de Ujú. alguna manera te lo voy a pasar los datos del libro
aquí por el chat eso y lo puedes poner tú en algún sitio para que la gente sepa de dónde he sacado las fuentes, ¿no? Aquí te lo paso. Suena muy bien eso del cerebro del niño, ¿eh? Sí, la verdad que, ya digo, me acerqué a ello de una manera práctica, ¿no? Ya digo, tengo un niño, no lo entiendo, lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Porque llora, porque ahora tiene una rabieta, porque no quiere comer, porque sí quiere comer, porque quiere hacer una cosa. Y bueno, y en el fondo pensé que lo mejor era esto, ya digo, comentando con algunos compañeros y sobre todo con algunos amigos, la situación personal, ¿sabes? Quizás a lo mejor te coge más joven y uno hace lo que puede, pero con cierta edad, pues como que tiene que uno reflexionar sobre ello, o por lo menos es mi forma de entender el mundo. Y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la historia? ¿No? Pues tiene que ver que me pongo a leer ese libro, bueno, y el libro lo que viene a reflexionar un poco, no viene a decirte cómo tienes que tratar niños, sino es un libro de esto de autoayuda o de ayuda, sino más bien para que entiendas cómo funciona el cerebro de un niño. Pero en el fondo el cerebro de un niño es igual que el cerebro de un adulto, lo único que es un cerebro en formación, un cerebro que se está creando. Y me llamó muchísimo la atención en lo que tú has señalado al principio, ¿no? Cómo funcionan esas conexiones neuronales, ¿no? ¿Cómo podemos decir, qué hace que el cerebro funcione? Y señalaba que este trabajo, que ya digo que no está dedicado a la historia ni a estos temas, después me he dedicado a temas en profundidad, pero bueno, es un libro más divulgativo. Hay una cuestión que es muy importante con respecto a la formación de un cerebro, que es el de cualquiera de nosotros, porque el cerebro se está, podemos decir, continuamente nutriendo a lo largo de toda la vida, porque estamos recibiendo información continuamente, a veces porque queremos nosotros y otra porque nos llega sin más, ¿no? Y eso es lo que va configurando nuestra manera de ver el mundo. Y señalaba que una de las claves para entender cómo se procesan las informaciones y cómo podemos decir, después se aplican, en este caso hablaba de un niño, era que la memoria funciona siempre hacia atrás. Es decir, nuestro cerebro está preparado solo y única y exclusivamente para analizar las experiencias pasadas. Solo podemos entender el mundo a través del pasado. No podemos, ¿por qué? Porque el presente va continuamente en marcha y evidentemente el futuro no sabemos dónde está, no sabemos cómo será. Por lo tanto, nuestro cerebro, pues de manera, podemos decir, el nuestro y en realidad de todos los seres vivos en la Tierra, lo único que hace es acumular información del pasado, sacar datos al respecto de ella y con eso enfrentarnos a nuestra realidad, a la que nos toca vivir, incluso hacer perspectiva de futuro. Es decir, tomar decisiones como, oye, me compro un coche híbrido, me lo compro de gasoil, me lo compro... ¿Por qué? No sabemos realmente si eso va a ser mejor o peor, pero dada la experiencia que tenemos, la información que recibimos, tomamos decisiones. Eso es lo que está en la mente de un niño, pero está en la mente de cualquiera. Por lo tanto, la memoria funciona, nuestro cerebro funciona básicamente con el pasado. Y claro, ¿cuál es la herramienta fundamental o cuál es podemos decir, el mecanismo o la ciencia que tenemos para estudiar el pasado? Es la historia. Sin la historia no podemos, podemos decir, desenvolvernos de manera correcta en nuestro tiempo. Porque, ya digo, porque necesitamos tener conocimiento del pasado, porque además nuestro cerebro no lo entiende de ninguna otra manera. Ya digo, aquí ahora ponéis la información del libro. Yo no cobro nada por esto, a mí me costó dinero, o sea, yo no sé nada, no estoy haciendo publicidad, pero realmente me ha resultado muy útil. Y ya digo, no para entender el niño, sino incluso para entenderme a mí, incluso para entendernos a nosotros cómo se ha ido configurando nuestra manera de entender el mundo. Porque en el fondo, cualquiera de nosotros, en realidad somos como pequeños historiadores, ¿no? Yo a mis alumnos, desde que leí este libro, este curso, decidí empezar hablándoles de historia y neurociencia, para que entendieran la importancia que tiene la historia. A ellos les llega, hombre, son alumnos de historia, y evidentemente busco motivarlos un poco. Yo doy clase ya en tercero y cuarto y muchas veces algunos ya están en el periodo final y a lo mejor la carrera no es lo que esperaban, les cuesta trabajo un poco cerrar y yo lo que trato es de convencerles de la importancia del trabajo. Hasta ahora lo había hecho pensando en la importancia de saber por qué hay que saber la conquista de América, pero creo que si bajamos a estas cuestiones nos ayuda a entender la importancia de la historia y lo que decía antes, y nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Por eso nosotros en el fondo somos nuestra propia historia,
cualquiera de nosotros. Por eso la historia resulta siempre tan interesante, siempre que te la vendan bien, claro. Si viene alguien aquí en plan pesado a decirte, hombre, es que Felipe II fue el hijo de Felipe el Hermoso, y bueno, pues claro, es una mierda. Pero si, como hacemos en este programa o como hacemos ya en la universidad habitualmente y como se hace también muchas veces en secundaria, si lo que tratamos es de utilizar la historia como una herramienta para entender nuestro tiempo y sobre todo para decidir mejor sobre nuestro futuro, evidentemente se convierte en una herramienta no solo útil, sino en la más útil de todas. O sea, porque sin un buen conocimiento del pasado es imposible tener un buen futuro. Y mis conclusiones al respecto de esto, yo reflexionando al respecto de este tema, es que quizá uno de los problemas en los que nos estamos enfrentando la sociedad actual es precisamente porque nuestros políticos o las decisiones han relegado la historia a un segundo plano. Piensa, Antonio, tú que tienes podemos decir que somos más o menos de la misma edad, quiero decir que de la misma generación, chispa más o menos, sí. El peso que tenía la historia no hace tanto en televisión, en radio, los políticos hablaban de historia, la importancia de la historia. Hoy día, no sé si algún político va a hablar alguna vez de historia, lo dudo, no tengo ni idea. Yo creo que la mayoría de ellos no tienen que no tienen ni idea. La mayoría me refiero o no quieren aparentar que lo saben, por lo menos no lo utilizan. Y creo que en el fondo el que una sociedad no esté bien formada en historia, que cada vez los conocimientos que tengamos sean más parciales, que sean además podemos decir, muy locales, que estén muy fraccionados. Claro, a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, si queremos decidir por qué un partido político puede ser mejor que otro o por qué, claro, si no tenemos un buen conocimiento de nuestro pasado, nuestras decisiones no son las correctas. Porque nuestro cerebro, ya digo, es que si vamos a la esencia, nuestro cerebro solo toma decisiones con el pasado. Solo, porque solo existe el pasado para nuestro cerebro. Nosotros no podemos hacerlo de otra manera. Y creo que, bueno, que puede ser una reflexión, ya digo, no había preparado muchas cosas, esto es algo que ahora estoy trabajando, que escapa totalmente a lo que yo he hecho hasta ahora, pero me parece que da un sentido interesante también, incluso nos ayuda, yo digo que, como le digo a mis alumnos también, y creo que a nuestros oyentes les puede servir, si nosotros reflexionamos sobre nuestra propia vida, en el fondo sobre nuestro pasado, sobre nuestra historia personal, individual de cada uno de nosotros, nos ayudará también a entender muchas de las decisiones que hemos tomado, cuándo hemos acertado, cuándo nos hemos equivocado y ese error en el fondo nos ha llevado también a un acierto, o como un acierto que creíamos que algo que era magnífico nos ha llevado a un error. Bueno, yo creo que es interesante eso. Yo creo que si partimos de la neurociencia, de que nuestro cerebro solo piensa, podemos decir, puede tomar decisiones hacia el pasado, es decir, pensando en lo que ha pasado anteriormente, yo creo que eso nos ayudará, creo que en el futuro a ser, creo que, no sé si mejores personas, pues quizás sí a tomar mejores decisiones y esas decisiones sean incluso generales, sociales, políticas, económicas, no sé. No, a mí me parece muy interesante. Prometo que no tenía... A ver, he escuchado muchas veces y a lo mejor he leído a algún que otro artículo y tal, pero a ver, nunca me he preocupado mucho hasta que ahora lo estás tú comentando, pero me da a mí la sensación que esto es un poco como muchas veces aquello que decimos, primero tenemos que empezar por nosotros mismos, por estar seguros nosotros mismos, por querernos a nosotros mismos, por tener una serie de seguridad, en fin, para empezar un poco a desarrollar otros menesteres. Pues creo que en este sentido me parece que esto va por el mismo camino. Quiero decir, hablas del pasado para aportar luego alguna luz sobre el futuro. Me parece muy interesante, sobre todo cuando, curiosamente, lo desconocía Sigfrido, pero es una disciplina realmente importantísima y científica, además. Es decir, que esto no es baladí. No, esto es una cuestión de eso. Yo creo que además eso sería ese viejo adagio, ¿no? Creo que estaba buscando porque no me acordaba de dónde salía, y ahora estaba en el oráculo de Delfos que decía, conócete a ti mismo. Claro. O sea, cuando tú ibas al oráculo a que te hablara sobre el futuro, el oráculo te decía, conócete a ti mismo. Y si tú te conoces a ti mismo, es cómo puedes pensar en el futuro. Y si nosotros como sociedad conocemos nuestro pasado, tomaremos mejores decisiones sobre el futuro. Yo digo, y esto no está basado, podemos decir, en una cuestión de eso. Yo digo, la neurociencia lo ratifica.
Los cerebros de los seres vivos solo son capaces de fundamentar sus acciones sobre el pasado. Es una cuestión también de física. Me imagino que si tuviera aquí un físico, mira, son de estas cuestiones que, ya digo, ando ahora tratando de trabajar sobre estos temas. Claro, el tiempo tiene una física clara, nuestro tiempo es unidireccional, nuestro tiempo siempre va avanzando y no tenemos la posibilidad de ir hacia atrás. Por lo tanto, nuestro cerebro se ha creado para ese tiempo, para esa realidad física, ¿no? Igual que tenemos una realidad física con respecto a la presión atmosférica, a la capacidad al oxígeno que hay, pues también con respecto al tiempo. Y yo creo que quizá es un momento en esto, yo creo que las crisis a veces son buenas para eso, ¿no? Para pararnos a pensar por qué las cosas no funcionan bien, porque otra vez volvemos a ponernos la mascarilla, qué leche estamos haciendo que no somos capaces de solucionar esto de una vez. Quizá a lo mejor la clave es hacer un análisis científico y riguroso de qué hicimos, cómo lo hicimos, en qué acertamos y en qué fallamos y tomar decisiones al respecto. Parece que nuestros políticos no están muy por esa labor, por lo menos no aquí en la gran parte de Europa, me refiero sobre todo. Por ejemplo, no se ha hecho, mira que se hacen aquí, ya que vamos a enlazar, por eso la importancia de la historia con el presente, ya que vamos a poder esto, ya que se hacen, por ejemplo, tantas comisiones parlamentarias de 200.000 cosas, ¿por qué no se ha hecho una comisión parlamentaria de qué pasó durante la gestión del COVID? A lo mejor no tendríamos que estar volviendo a ponernos mascarillas si alguien hubiera hecho un estudio riguroso, científico, de qué pasó, cómo se hizo, con un buen análisis, y hubiera dicho, oye, pues dado que se tomaron estas decisiones, en estas se acertó, en estas hubo errores, y ahora tomamos. Creo que solo conozco un caso, un país que lo está haciendo, que es Inglaterra. Lo hicieron por una cuestión política, porque como el primer ministro no se le ocurrió otra bonita idea que ponerse a hacer una fiesta, pues como no se le podía encauzar o enjuiciar por eso, porque ya no era primer ministro ni nada, y no sé si tener eso, lo que se decidió fue hacer una comisión que estudiase qué medidas políticas se tomaron durante el COVID y qué medidas, podemos decir, sanitarias, para comprobar en qué se acertó y en qué no. Entonces, claro, aplicar unos principios de análisis histórico en general nos va a ser beneficioso. Claro, ¿a quién no le interesa que esto exista? Pues a los que prefieren manipularnos. Prefieren que no pensemos, que no tengamos criterio y que como nos lleguen con cualquier tontería nos la creamos y punto. Por eso la importancia también de la historia, claro. Muy bien, pues mira, ahora que has dicho eso, comentarte que ayer apareció la primera comparsa en Cádiz que se llama así, Los Atrapados. Que somos manipulados, ¿no? Constantemente por los de arriba. Simplemente antes de terminar, bicheando un poco sobre el cerebro del niño, esas estrategias revolucionarias para cultivar la mente al desarrollo del niño, que por cierto va por la 28 edición. En español. En español, sí. Se ha convertido en todo un bestseller. Bueno, vamos a escuchar un poquito, si te parece, porque también existe en iVoox a través de los podcasts. Vamos a escuchar, si te parece, Sigfrido, un poquito narrado por Pilar Paneque en castellano. No sabía eso. Venga, pues vamos a escuchar un poco. Bueno, esto es, no tenemos tiempo para más y además... yo no he escuchado nada, no sé si se ha escuchado. No se ha escuchado nada. Pues no sé yo no he escuchado nada. En fin, bueno, como me lo he leído, si lo ha escuchado los oyentes, pues vamos, yo creo que son temas estos interesantes. Además, es una cuestión, además, cuando a veces, solo por terminar, cuando se hace idea de la diferencia entre las ciencias y las letras, yo es una cosa que me pone de mala leche, además de verdad.
porque cuando muchas veces me preguntan, bueno, vamos a reunirnos científicos, yo siempre digo que los historiadores somos científicos sociales, pero somos científicos. Bueno, y en conexiones como esta se demuestra claramente y se demuestra la importancia también. Yo creo que no hay ninguna disciplina, yo una de estas cuestiones, no digo que la historia sea lo único que haya que estudiar, al contrario, que seguramente es solo una de ellas, pero es una tan importante como las demás. Y yo creo que la clave está en que para el conocimiento, para el progreso de nuestra sociedad, es importante tener un equilibrio entre todos los conocimientos que necesitamos y quitar algunos, quitar a lo mejor, por ejemplo, ahora que se piensa en quitar la filosofía o se empieza alguno de estos porque dicen que no son útiles. Hay que señalar para quién no son útiles. No son útiles para los que quieren dominarnos y quieren controlarnos y que prefieren que solo seamos consumidores. Pero bueno, eso son decisiones de ellos. Nosotros somos los que tenemos que intentar resistirnos y luchar por tener la mejor formación, la mejor educación. Y muchas veces digo, si por casualidad los poderes públicos se deciden hacerlo, pues tomarla. Yo lo que, por ejemplo, le digo a mis alumnos, pues tomar una opción, entre comillas, revolucionaria. Es decir, pues voy a formarme yo solo, por mi cuenta, y voy a leer yo, y voy a buscarme la información, y voy a ser una persona que voy a tener por lo menos un cierto criterio, por lo menos, para que cuando traten de engañarme les cueste más trabajo. Me van a engañar, pero les va a costar más trabajo. Muy bien. Cuídate mucho y muchas gracias, Sigfrido. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, si todo va bien, si todo se va desarrollando, porque está todo envasado al vacío en lo que queda de invierno y lo que llegará de la primavera, que no es moco de pavo, y a ver el 2024 cómo se nos presenta. Y has empezado fuerte con la historia y la neurociencia. Traeremos algunas cositas más ligeritas también. Pero bueno, yo creo que esto, dudo que a nadie que nos haya escuchado no haya dado cuenta de la importancia que tiene esa relación. Muy bien. Querido Sigfrido, un abrazo fuerte, muchas gracias. Desde Cáceres tú y desde San Lucas la Mayor yo. Un abrazo y feliz año para todos los oyentes y para ti. Chao, adiós. Chao, adiós. Bueno, la historia entendida, nuestro querido compañero Sigfrido y profesor de la Universidad de Extremadura, hablando sobre la neurociencia y la relación que guarda con la historia, que es mucha y que no sabíamos. Así que ahí lo aportamos en este sentido y le recomendamos este libro, El cerebro del niño, 12 estrategias revolucionarias para cultivar la mente y el desarrollo de nuestro hijo. No hay presente o futuro sin antes hacer ese análisis y esa reflexión sobre el pasado. Un libro que vaya por la 28 edición en español. Así que aquí lo dejamos y ahora llega el baúl de la